Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Homero Ortega y voy a mostrarles una práctica que he pensado para mis estudiantes para que practiquen el filtro de acoplamiento con GNU Radio. Entonces comencemos acá por la necesidad que tiene un computador de transmitir un poco de unos y ceros que tiene allí hacia otro computador a través de un cable. Entonces lo primero que tiene que hacer este computador es convertir esos unos y ceros en señales, en una señal continua que sea soportada por este cable. Este cable solo soporta señales de voltaje, por eso entonces los unos seguramente son 5 voltios, los ceros menos 5 voltios y bueno, entonces este dispositivo lo que hizo fue darle una forma a estos bits para que la señal pueda viajar. Eso es lo que llamamos waveforming. En esta gráfica estamos resumiendo todo el proceso desde la transmisión, el paso a través de un canal, hasta la recepción y recuperación de la información enviada. Entonces aquí es donde tenemos ese dispositivo que conforma los niveles de voltaje, que es el waveforming o el formador de pulso. Entonces esa señal entra a un canal aditivo gaussiano, un canal de ruido blanco aditivo gaussiano, porque lo que nosotros queremos estudiar es el tipo de filtro que me permitiría a mí de alguna manera eliminar el ruido blanco que hay en el canal. Es claro que un canal puede tener muchísimos fenómenos, que es reflexiones, atenuaciones, dispersiones, etcétera, pero por ahora nos interesa solo crear la solución que permite luchar contra el ruido blanco. Se trata de un filtro lineal e invariante en el tiempo con respuesta al impulso h(t). Lo que sigue ya sería un muestreo y un decisor de umbral para la regeneración de los bits. La cuestión es que, ¿qué dice la teoría? Entonces, en el libro de Hyken podemos ver una argumentación donde se sostiene que la respuesta óptima al impulso para ese filtro es la misma forma que tiene la señal transmitida, pero reflejada y con un coeficiente de escalamiento y además retrasada en t. Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo es que esta respuesta al impulso tiene que ser la forma que se usó, o sea, esta misma señal, pero en la duración del pulso. Entonces, si lo que hemos usado es pulsos rectangulares para representar a los bits, entonces la respuesta al impulso sería una señal rectangular. De esta manera, cuando digamos la convolución entre un bit y la respuesta al impulso, pues sería una señal triangular de este tipo. Pero es aquí cuando las cosas se entienden mejor con GNU Radio. Vamos a ver qué hicimos acá. Bueno, en GNU Radio hay ciertas particularidades. Porque bueno, por un lado, sí, tenemos bits por enviar. Pero por el otro, necesitamos aplicar una modulación antes de poder entregarle la señal ya para que salga a través de una antena. Bueno, en todo caso, lo que no hay que olvidar es que antes de entregar esa señal hacia el transmisor, hay que hacer un waveforming, o sea, algo parecido a lo que hacíamos acá, solo que esto era banda base y en nuestro caso pues vamos a transmitir inalámbricamente, pero no importa porque nuestra señal aquí también es banda base, solo que está modulada. Entonces este es el bloque que conforma pulsos rectangulares a partir de cada pulso que entra, solo que este rectángulo va a estar muestreado. Aquí me dice que esos rectángulos van a tener 16 muestras por cada rectángulo. Entonces, antes del waveforming, pues
aquí tenemos un ejemplo donde, digamos, en azul es la parte real de la señal modulada en BPSK y en rojo pues es la parte imaginaria. En la parte punteada es como la señal continua que desearíamos transmitir, y aquí tenemos la señal después del retenedor de orden 0, que es el que le está dando la forma cuadrada a la señal. Entonces en este caso está generando, como repitiendo la misma muestra 4 veces, y ya entonces la señal adquiere una forma cuadrada. Entonces es lo mismo, solo que aquí no es 4 veces sino 16 veces. Aquí tenemos el canal, que lo único que hace es sumarle ruido blanco, pero bueno, acá hay una pequeña novedad porque todo esto es banda base. Entonces el ruido blanco que se le sume también es banda base. Eso se explica muy bien en este libro, donde se comienza a mirar lo que uno haría en un laboratorio usando la transmisión paso bandas, pero también el equivalente a lo que sería en banda base. Entonces se muestra que en banda base pues lo que hay que tomar es la señal, la envolvente compleja, y sumarle un ruido, pero que es la envolvente compleja de ese ruido, y que además es un ruido de banda angosta. Y que ese ruido de banda angosta pues en el diagrama polar tiene esta forma. Entonces, aunque esta señal es una señal modulada en BPSK, también son impulsos cuadrados, solo que son discretos, de manera que aquí deberíamos usar un filtro de acoplamiento que también tenga una, digamos que la respuesta al impulso de ese filtro de acoplamiento también sea una señal rectangular muestreada. Si abrimos este filtro, pues vemos que la respuesta al impulso es esta, y digamos que esta es un comando de Python para escribir que él debe repetir un valor SPS veces. Entonces supongamos que SPS vale 4. Entonces aquí lo que tendríamos es la respuesta al impulso dada por 4 pulsos, y la amplitud de cada pulso sería un cuarto. Entonces se supone que aquí a la salida tendríamos la señal triangular, como lo habíamos visto acá. Vamos a correr esto para que se entienda mejor. Está un poquito demorado. Bueno, vamos al osciloscopio. Esta es la señal que está saliendo del waveforming, o sea, del retenedor de orden 0. Esta es la señal que llega del canal ya con ruido. Aquí vemos lo mismo, pero desde el punto de vista de diagrama de ojo. En rojo está la señal transmitida, es la señal que llega del canal. Entonces trae ruido. El diagrama de ojo lo podemos sintonizar un poquito para que de verdad parezca un diagrama de ojo. Muy bien, agreguemos ruido para que observemos qué pasa. Entonces el ojo comienza trata de cerrarse debido al ruido, y lo que hace el filtro de acoplamiento es obtener la señal que se muestra con este diagrama de ojo. Y bueno, coloquemos más ruido para que se note más. Entonces vemos como el ruido cierra el ojo de la señal que hay en la entrada del filtro de acoplamiento, pero el filtro de acoplamiento logra abrir nuevamente el ojo. Entonces, en otras palabras, está eliminando el ruido, pues no totalmente, ¿no?, pero en gran medida. Y bueno, y esta agujita en rojo es lo que llamamos timing, o sea, es
es lo que nos ayuda a seleccionar el momento óptimo para el muestreo, o sea, el momento en que el ojo está más abierto, es el instante más apropiado para realizar el muestreo. Que es lo que se explica acá, o sea, dejar pasar solamente la señal en el instante más óptimo en el que podemos reconocer los símbolos, porque vemos que fuera de este instante óptimo para el muestreo, lo que vemos aquí es pura interferencia intersímbolo, solamente este instante óptimo es el que está más libre de interferencias. Veamos lo mismo en la constelación. Voy a descontrolar un poco el timing y me voy a la constelación. Bueno, en primer lugar, esta es la constelación que veo en la salida del receptor y en la entrada del filtro de acoplamiento. Entonces, a medida que subo el ruido, pues la constelación desaparece. A la salida del filtro de acoplamiento tenemos esta constelación, pero si no se puede todavía detectar, ¿sí? No parece en nada a la constelación transmitida, que es esta. Entonces vamos a hacer un timing, a ver si el timing nos ayuda un poco. Entonces observe, con la ayuda del timing puedo obtener una constelación más parecida, y eso lo que significa es que estoy abriendo el ojo y seleccionando el mejor instante de muestreo, porque aquí ya está esta es la entrada realmente del modulador, o sea, aquí ya se hizo muestreo, ¿sí? Bueno, en el plano aquí continuo, pues esta es la señal que está entregando el canal y esta es la señal que está entregando el filtro de acoplamiento. Voy a quitarle ruido para que se note más. Entonces vemos de manera más notoria la señal esperada en el filtro de acoplamiento. En el dominio de las frecuencias, pues tenemos la densidad espectral de potencia de la señal transmitida, ¿sí? Después del waveforming y todo, que es la azul, y de la señal que estamos recibiendo cuando hay poco ruido. Cuando hay más ruido, pues entonces la señal que llega por el canal pues es más parecida a esto. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación, no solamente a mis estudiantes, sino creo que a toda la comunidad le interesa. Muchas gracias.